Bienvenidos al episodio número 16 de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y mi intención al abrir este espacio es conversar con grandes líderes de pensamiento, de negocios, educación y cultura de habla hispana y compartir con ustedes cómo ellos nos muestran con su trabajo, con su experiencia y con su ejemplo la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Todos tenemos muchísimas historias que contar sobre nuestras vidas, algunas entrañables y otras que quisiéramos dejar atrás, pero todas sin duda contribuyendo a hacernos las personas que somos hoy. De finales y de reinicios y de volver a comenzar es algo que mi invitado hoy tiene mucho que platicar. Ingeniero de formación, pragmático por convicción y gran narrador de historias. Nicolás Lofredo, muchas gracias por acompañarme hoy y bienvenido a Conversaciones DLC. Gracias a ti, Efra. Buenas tardes. Encantado de tenerte aquí, amigo. Desde hace mucho tiempo habíamos platicado y te había dicho yo que quería invitarte, que nos acompañaras platicándonos tu historia. Sí. ¿Qué te parece si antes de llegar al meollo del asunto empezamos por el principio y nos cuentas un poco sobre tus primeros pasos? Porque además hoy tu línea de trabajo actual es muy distinta a lo que era en tu principio de carrera, ¿correcto? Sí, de hecho di como varias vueltas. Yo arranqué de chiquito, recuerdo cerca de los 13 años, vi el programa Cosmos de Carl Sagan. Y esa serie me cambió por completo. Yo me enamoré de la astronomía, quería ser astrónomo a toda costa. Así que terminé el secundario. Soy argentino. En Argentina las cosas funcionan un poquito distintas. Tenemos un primario de 7 años y un secundario de 5. Ok, en lugar de 6 y 6. Ajá. Entonces terminé el secundario y en Buenos Aires, que era donde yo estaba viviendo en ese momento, no había la posibilidad de estudiar astronomía, así que me tuve que mudar a La Plata, capital de provincia de Buenos Aires. Imagínate, aquí sería como ir a Toluca. ¿Sí? Más o menos, porque yo quería ser astrónomo. Ese era el sueño. Por ahí pasaba todo. Recuerdo que en esa época tenía una novia y mi novia me decía, pero ¿estás seguro que quieres ser astrónomo? Digo, sí, es lo que más quiero, es lo que voy a hacer y demás. Y yo, pero ella me decía, pero los astrónomos no tienen trabajo de astrónomos. No importa, yo prefiero ser astrónomo, prefiero eso antes que tener un trabajo en el cual no me agrade y lo sufra y todas esas cosas que uno piensa cuando tiene 18. Cuando tienes 21 te das cuenta de que en realidad el hábito de comer todos los días está bueno y que te gustaría conservarlo. Que de vez en cuando irte de vacaciones o hacer alguna salidita extra estaría bien. Y lo que veías es que en la profesión de astronomía, al menos como se vivía en Argentina, eso era absolutamente inviable, ¿no? O sea, tu novia tenía razón. Definitivamente, como siempre. O sea, ¿desde cuándo tenemos razón nosotros? No, nunca. A esa altura ya no era mi novia, pero no importa, sin importar eso, ahí cambié de rumbo. El tema era que teníamos por ejemplo, investigadores científicos, ¿no? En ese momento había 25 en el mundo, uno de ellos nos daba clase a nosotros y él tenía que comprar los plumones y los guis y todo eso para darnos clase porque no había recursos. Y si llegaras a recibirte, cosa que no era algo común que alguien se recibiera, la única manera era trabajar por el CONICET, que es una entidad similar a las que hay aquí en México, dependiente del Estado y con una beca o con algún plan de esa naturaleza, que en reglas generales no alcanza para nada. Si tu plan es vivir de eso, no te va a ir bien. Eso me enojó mucho. Tenía esta época donde yo quería hacer algo, quería ser productivo. La única solución que te daban era irte del país. A esa altura yo jamás en la vida había soñado irme del país. Pero bueno, ¿qué pasa? El tema es que dejé astronomía, me fui a estudiar física
Yo quería ser astrofísico en realidad, ¿no? Entonces, con la física la cosa estaba muy, 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 muy de la mano. Entonces dije, bueno, no importa, me voy a hacer físico, yo podía volver a Buenos Aires, vivir en Buenos Aires, vivir en La Plata me representaba un montón de dificultades en esa época. Y nada, volví, me anoté en la facultad para hacer física y me di cuenta que era lo mismo pero con más gente, ¿no? Entonces... Igual tenías que comprar los plumones por otro lado, los marcadores. Era todo muy difícil. Ahí me enojé mucho con todo el sistema educativo, con la ciencia, y dije, se van todos al demonio, no estudio más. Y yo tenía en casa una computadora, que en ese momento obviamente no eran comunes. Te estoy hablando de el año 1991, 92, no era tan popular que alguien tuviera una computadora en su casa, pero yo tenía uno y empecé a programar. En realidad yo venía programando de un poquito antes, ya con astronomía había que hacer algunos cálculos y yo usaba la computadora para ayudarme con esos cálculos, daba algunas clases en casa. Entonces, ahora que me deshice de todo esto, dije, bueno, me voy a poner y me voy a jugar con la computadora. Y me empecé a dar cuenta que programar me gustaba mucho. Y al poco tiempo, mi mamá en ese momento necesitaba desarrollar una aplicación para cobrar cuotas en un trabajo que ella tenía. Y yo le digo, no te preocupes, mami, yo te lo hago. Y me dice, pero ¿te animás? ¿Sabés lo suficiente? No te preocupes, ahí voy. Y terminé desarrollando toda la aplicación para el cobro de... Esto era un golf y yo tenía que cobrar las cuotas de los jugadores que salían a jugar, ¿no? Entonces armé un pequeño desarrollo. Cosas de la vida, un día una amiga de mamá llega al club y dice, oh, ¿quién te hizo esto? Ah, fue Nico. Oh, qué loco. Ya era un desarrollo en base web, entonces. No, te estoy hablando de OS, pero desarrollado con Quick Basic. Allá atrás te estoy hablando, no. Ok, muy bien. La web, estamos hablando de 91, 92. Si no había empezado, andaba por ahí. Bueno, estaba por ahí, ¿te acuerdas? Ya había algunos chat rooms por ahí. Pero había muy poquito. Y nada, esta mujer resulta ser que tenía una empresa de desarrollo de sistemas, le dice que me venga a ver, y fui, hice un pequeño examen y empecé a trabajar enseguida. Al poquito tiempo con mis compañeros de trabajo veía que ellos hablaban de motores de base de datos, índices y demás, y yo no sabía de qué cuernos estaban hablando. Entonces me acercaba y preguntaba y me terminé dando cuenta que aquellas cosas de las que ellos hablaban, yo las había tenido que crear sin saber, sin tener los fundamentos, sin tener nada, ¿no? Fue una especie de confirmación de esto es lo mío. Y entonces ahí fue que inicié facultad, ¿no? Lo que me encanta de lo que nos estás contando es que, y lo he repetido en distintos episodios, yo soy un ferviente creyente que uno va descubriendo mucho de su sentido de propósito y de su vocación y de sus grandes pasiones investigando y picándole, porque si te entendí bien, no hubo un estudio formal, más bien tú estuviste investigando cómo hacer esto. O sea, yo después de conseguir un trabajo de desarrollador de software, me di cuenta que necesitaba la carrera de desarrollador, ingeniero, lo que sea, como para estar a tono, ¿no? Porque si no, como que no empataba. Y fue ahí que inicié la facultad, ¿no? Entonces ya, pero en efecto encontraste o descubriste tu pasión. Me resultaba muy fácil, sí. Me resultaba muy fácil, lo disfrutaba, pero muchísimo. Incluso es el día de hoy, ya ni me dedico a hacer desarrollo, que algunos fines de semana me siento a desarrollar, pero porque lo disfruto. O sea, realmente se convirtió en algo que me gusta mucho. Ahora déjame irme unos 6, 7 años atrás. Estamos en 2019, me voy un poco, unos 7 años atrás, poco tiempo después de conocerte. Poco antes, mejor dicho, de conocerte. Estás viviendo en tu ciudad, en Buenos Aires, estás con tu familia, estás saliendo de un evento social y sucede lo impensable. Platícanos, ¿qué pasa y cómo te cambia la vida en ese momento? Ok, fue un suceso extraño, muy extraño para nosotros y muy extraño cómo sucedió todo, ¿no? Estábamos en un cumpleaños de una amiga de mi mujer y
Y de repente ahí, de la nada, habíamos terminado de almorzar, entran tres chavos, tendrían 12, 13 años, armados, con que esto es un asalto, dennos todo, bueno, nos tiran al piso, nos amarran y nada, empiezan a revolver las cosas como para llevarse. En ese proceso yo la tengo a Cami, la mayor de mis hijas, sentada al lado mío. Ya tenía 3 años y medio, yo quería que me preste atención a mí, no tanto a lo que estaba sucediendo, con lo cual yo la estaba mirando a ella y de repente se siente un ¡pac!, así un golpe seco. En ese momento yo estaba acostado en el piso, atado. No sabía el origen del ruido en sí, del sonido en sí, pero lo que sí siento es como si a mí me hubieran dado un cachetazo, ¿no? Esta fue la primera reacción. Lo segundo que siento es un ardor en la cara, como si me hubieran quemado con un cigarro. Era una cosa media rara, porque yo estaba en el piso, no había ninguna... Pero de repente empiezo a ver sangre y sangre y sangre. Y uno empieza a hacer cuentas, ¿no? Yo creo que esto debe durar una fracción de segundo, pero para mí duró como media hora. Estar asociando el sonido con el ardor, con el impacto, con la sangre. Y en un momento llegué a una conclusión. Tengo que ser yo, fue la conclusión, ¿no? Entonces me tienen que haber pegado a mí. Y si me pegaron a mí, estoy herido, pero no me siento mal. O sea, a ver, un herido de bala tiene que estar mal casi por definición. Y resulta ser que yo no me sentía mal, yo incluso me sentía lúcido, era una experiencia un poco extraña. El tema es que sí, me habían pegado un tiro en la cara, y yo todavía no caí en cuenta, ¿no? Esa era un poco la cosa. Bueno, estos chavos nos siguen robando. Incluso en un momento Cami, de vuelta que estaba al lado mío, le dice a uno de ellos: déjalo a mi papá que está lastimado. Y nada, nos terminaron de sacar las cosas y se fueron. Todo eso fue bizarro, pero lo que vino después fue más bizarro todavía. Aquí voy a hacer un paréntesis. Yo esta historia la conozco. Si de repente escuchan que me río, no es por falta de empatía, sino porque Nico es, les decía, un gran narrador de historias, y la manera en la que lo narra es un poco simpático. Bueno, el punto es que, o sea, obviamente en el momento la desesperación era total, había un susto, por toda la situación, por lo atípico de la situación. Uno no está preparado para manejar estas cosas, y menos cuando tienes una bala encima, ¿no? O sea, no fuimos entrenados para eso, por decirlo de alguna manera. Pero hoy, viendo cómo se desarrollaron las cosas, yo prefiero tomarlo ya con un poco más de humor, ¿no? Bueno, en su momento dimos aviso a los vecinos llamaron a la policía, pedimos ambulancia. La ambulancia nunca llegó, por esas cosas de la vida. La policía no quiso entrar a la casa, tampoco sé por qué, pero eso es parte de lo que sucedió. En un momento llega un vecino diciendo que era médico, entonces me mira un poco, enseguida me hace sentar, me sujetan con una toalla en la cara, como porque estaba sangrando realmente profusamente, mucho, muy claro. Y la idea fue, bueno, ok, no parece demasiado profundo, seguramente debe haber habido un roce, esto no debe ser tan terrible, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, busquemos el proyectil, porque si rozó el proyectil tiene que estar en algún lado. El tema es que el proyectil no aparecía. La amiga de mi mujer se puso a barrer para ver si lograba encontrar el proyectil. No lo encontramos. El tema es que después de un rato, ya sin ambulancia, sin la policía en el lugar, decide Marina, mi esposa, decide llevarme hasta un hospital. Entonces le pedimos a la policía que nos escolte porque no conocíamos la zona. La policía al principio se niega, pero después termina accediendo. El tema es que nos va escoltando hasta una zona de una villa de emergencia, una zona difícil, carenciada, ¿no? Estas zonas donde uno casi ni quiere estar, ¿no? ¿Como una ciudad perdida acá? Sería una cosa. Un barrio de mala... difíciles, ¿no? Donde uno no puede decir nada al principio, pero no es la clase de lugares en la que uno está cómodo, ¿no? Y veníamos por medio de eso y la patrulla se detiene. Nos ponemos a la par y viene la pregunta de, oye, ¿cómo seguimos?
Van a pensar que son efectos especiales, Claro. pero no, hay una patrulla aquí afuera haciendo de las suyas. Claro, no, sí, nos están escoltando. Entonces, nada, nos dice el poli, nosotros hasta aquí llegamos, sigan ustedes. Y digo, pero ¿y cómo llegamos hasta el hospital? Ah, no se preocupen, vaya hasta el segundo árbol, doblan a la izquierda, vuelven a doblar a la derecha, vuelven... Y fue de esas cosas que uno queda como en shock, en el momento uno no entiende ni lo que está pasando. A lo cual el poli agrega, si alguien se les cruza, atropéllenlo. Uno no puede escribir un guión con eso, ¿estás de acuerdo? Es increíble. Bueno, el tema es que seguimos adelante, buscamos lo que entendimos era el segundo árbol, doblamos a la izquierda, a la derecha, no sé cuánto. Como te podrás imaginar, nos perdimos. Entonces nos pusimos a preguntar ahí. Finalmente nos terminaron indicando dónde quedaba el hospital. Cuando estábamos llegando al hospital, uno empieza a pensar y dice, ojalá no sea ahí, ojalá, ¿qué crees? Era ahí. Bueno, atravesamos el auto sobre mi mujer, ¿no? Marina, lo atraviesa se sube a la banqueta, atraviesa el auto, nos bajamos. Mi esposo está herido, no sé qué. Nos asignan un quirófano. Entramos al quirófano, el quirófano tenía 2 camillas. Yo me siento en una y miro detrás de la segunda camilla y de repente veo que el techo en la parte superior estaba roto. Y uno puede pensar, bueno, ok, es un hospital, perdón, de bajos recursos, por ahí no tiene... Pero bueno, era un quirófano, ¿no? O sea, uno imagina... El tema es que detrás de la segunda camilla estaban los pedazos del techo. O sea que no... No sé cómo explicarlo. Estaban los pedazos de... En eso, puerta vaivén, ¿no? Estas que se abren así en vaivén. Entra una gorda montada en un trapeador, pero 600 kilos de la pesa la gorda. Debía ser el récord Guinness. Era enorme, era un globo terráqueo. Apoyada, obviamente, sobre el trapeador, porque sola creo que no podía caminar. Balanceándose de un lado para el otro. Tum, tum, tum. Pasa por al lado nuestro, va hasta detrás de la segunda camilla, se pone a pasarlo por el piso, nos mira y nos dice, ¡ay! Todo esto está lleno de pis. Voy a tener que venir con un bote. Y así como llegó, se fue, montada en su trapeador, desparramando todo el pis por el piso. La miro a Marina y le digo, esto no está pasando, ¿no? A ver, trata de ponerte un poco en situación, ¿no? O sea, estábamos con todo el shock emocional. Claro, y pasa esto y uno lo ve y es tan loco, tan sacado. Y creo que mientras estábamos teniendo esta conversación, entra el doctor. ¿Qué haces, campeón? Me dice, ¿cómo que haces, campeón? ¿De qué estamos hablando? A ver, entonces se me acerca, me mira y me dice, no te preocupes, te voy a dar un poquito de anestesia, te doy 2 puntos y estás como nuevo. Digo, pero mire, doc, no encontramos el proyectil. La verdad es que yo quisiera ver si está... no estaría bueno hacer una placa, hacer algo como para... No te preocupes, está todo bien. Te doy un poquitito de anestesia, 2 puntos y ya te vas. La miro a Marina, lo miro al doctor y le digo, Doc, ¿usted cree que yo corro peligro de vida? No, me dice. Bueno, entonces me voy. No, pero ¿cómo te vas a ir? No, pero no, vení, quédate, ya cargué la anestesia, vení, quédate. No, gracias, pero no es acá. Entonces empezamos a salir, el doctor nos dice, esperen, los tengo que acompañar. Dice, porque para avisarle a la gente de seguridad, porque estamos teniendo un problema, los pacientes se nos escapan. No mames, boludo, ¿en serio me estás diciendo esto? Era, pero lo más bizarro que se te ocurra. Salimos de ahí. Bueno, finalmente salimos, nos subimos de vuelta al auto, no nos acordábamos. ¿Y ahora dónde? ¿No? En eso Marina se acuerda que en Argentina hay algo que se llama obra social, que es una especie de gastos médicos mayores, pero que cubre realmente mucho más. Y teníamos una clínica de primer nivel
cruzando una autopista, ¿no? Entonces teníamos que llegar hasta el otro lado, terminamos cruzando, llegamos. Por supuesto, la recepción fue muy distinta. En el momento que llegamos y Marina avisó que yo estaba herido de bala, aparecieron como 20 médicos, me sentaron en una silla y me llevaron derecho a hacer una resonancia, ¿no? En el momento en que termina la resonancia, sale la especialista y me dice, tengo 2 noticias. Una buena es que encontramos el proyectil, el segundo, la mala, es que lo encontramos dentro tuyo. Ok, ¿qué hacemos? Me dicen, no sé, ahora va a venir la cirujana y te va a revisar. El tema es que en el medio, esto era un domingo a la tarde, serían 5 de la tarde, con lo cual en la clínica había únicamente médicos de guardia. Todo médico de guardia pasó a tocar dónde estaba el proyectil, parecía... ¿Viste? Y a pesar de que uno les dice, Doc, ¿me duele? Es como que a ellos no, para ellos es ciencia, ¿no? Y entonces te mandan el dedo hasta donde... Y bueno, el tema es que finalmente termina llegando la especialista en cabeza y cuello, me revisa y me dice, bueno, descorchemos. No jodas, ¿cómo descorchemos? O sea, a ver, vengo me acaban de pegar un tiro, no llegó la ambulancia, la policía me dejó a mitad de camino, me metí en un hospital que me tuve que ir corriendo ahí adentro. Llego acá y tú me dices que hay que celebrar. ¿Qué celebro? Entonces ahí me explica un poco, ¿no? Entonces me dice que el proyectil quedó a 1 centímetro de la carótida, que si me hubiera tocado me desangraba en 3 minutos, que de alguna manera mágica pasó por entre todos los nervios de la cara sin tocar ninguno, que no tengo la cara deformada, que podría haber quedado totalmente con la cara destrozada, y por alguna mágica razón el proyectil se insertó en la glándula de la saliva sin destruirla tampoco. O sea, es como que no sé, yo no sé en términos probabilísticos qué tenía que haber pasado para que se dé eso, pero realmente las posibilidades de que haya salido todo así eran muy poquitas, ¿no? Además de eso, herido de bala no debería haber sido movido en un vehículo, ni estar paseando, ni estar caminando, ni cosas, todo, ¿no? Que yo hice todo en el camino. Esquivando trapeadores. Exactamente, ¿no? Y escapándome de otros médicos y demás. Entonces, la miro a la doctora y le digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y me mira y me dice, nada. ¿Cómo nada? Le digo, acaban de disparar, ¿cómo no hacemos nada? Me dice, mira, ¿clínicamente estás bien? Me dice, nada, yo te puedo dar el alta en este momento. Digo, ¿pero cómo el alta en este momento? Digo, no me va a coser, y esas cosas. Me dice, no, las heridas de balas no se cosen. O sea, el proyectil entra caliente, quema toda la piel, ese tejido empieza a ser tejido muerto, nada, simplemente hay que esperar. Digo, ¿esperar a qué? Dice, no, si tu cuerpo encapsula el proyectil, ya estás hecho. Si no, bueno, ese día veremos qué hacemos, ¿no? Pero ya, nada, me dice, igual te voy a dejar esta noche aquí como para que te quedes tranquilo. Tranquilo un cuerno, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, pasé la noche ahí el otro día. Nosotros veníamos de 2 semanas de vacaciones, esto era un domingo, yo al lunes me reincorporaba al trabajo. No tuve mejor idea que llamar yo al trabajo para dejar tranquilo a los demás, ¿no? Entonces, por supuesto, al llamar yo, todo el mundo se iba a quedar tranquilo. Me atendió en su momento la responsable de administración, y en el momento que le digo, mira, no voy a ir, me dice, sí, claro, te vas a tomar una semana más. Digo, no, el problema fue que me dispararon en la cara. En el momento que le dije eso, pobrecita soltó el teléfono, quedó y sí, o sea, como a ver, cualquiera, ¿no? claro, ¿Cómo estás hablando? Pasan estas cosas. Mi hermano vivía en México aquí y no me creía. Me dice, me estás mintiendo. Digo, pero escúchame, te estoy hablando yo. O sea, no puede ser. No. Y sí, era difícil de creer, ¿no? O sea, un disparo en la cara y salir entero, de locos. ¿Te das cuenta lo afortunado sí. que eres? Ahora, eso te lleva a tomar decisiones en tu vida, ¿no? Sí, y esa decisión fue dejar tu casa, dejar tu hogar. Pasó algo antes. Porque uno puede pensar que este es un hecho fortuito, ¿no? Entonces uno dice, ok, no sé, me intentaron asaltar, dispararon, esto le puede pasar a cualquiera, bla, 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 ¿no? Y uno en un primer momento medio como que hasta lo toma de ese modo, ¿no? Ok, tuve mala suerte, entre comillas, de que ocurriera esto.
Pero en el tiempo que siguió empezó a haber un montón de asaltos en la zona donde vivíamos. Habían secuestrado a un vecino que vivía 3 pisos más arriba nuestro. Era como que había muchas cosas saliendo mal en ese entonces. Cami y Valen, mis 2 hijas, las 2 iban a un colegio que estaba muy cerquita de casa. Y yo tenía, pero un miedo fenomenal a que Marina me llame a la oficina en el horario del mediodía. Pues yo dije, ok, pasó algo, ¿no? Afortunadamente nunca pasó nada. Pero sí empezó a nosotros esta idea de esto no está bien, no estamos viviendo tranquilos, estamos viviendo con mucho miedo. Busquemos una alternativa. La primera alternativa fue, ok, vamos a vivirnos al interior o mudémonos, pero por supuesto conservando el hecho de vivir en Argentina. Cuando nos pusimos a averiguar nos dimos cuenta que la cosa no estaba mejor en el interior, o dependías mucho de la suerte del lugar a donde llegabas, y entonces empezamos a considerar el exterior. Por supuesto la primera opción era Uruguay, pues estaba muy cerquita, pero después nos dimos que en términos de conseguir oportunidades laborales también iba a estar muy difícil. Como te decía antes, mi hermano vivía aquí en México, me ofrece, vente a México. Yo digo, pero me estoy yendo de la inseguridad a México, ¿en serio? Es una broma, ¿no? Y me dice, no te preocupes, vas a estar aquí en Ciudad de México, vas a estar bien, no vas a tener problema. Hicimos una prueba, vinimos 3 meses y México me encantó. La verdad es que me encantó, nos enamoramos de México y bueno, volvimos a Argentina con ya, ok, nos vamos, ahora sí, y ya nos quedamos aquí, ¿no? Fue volver a empezar. Definitivamente. ¿Qué tan fácil fue volver a empezar? Porque cuando uno llega con un trabajo, cuando de repente, no sé, algunas personas las expatrian, ¿no? Sí. Y les dicen, la empresa para la que trabajas te va a mandar a algún lugar, sí, y ya tienes el trabajo asegurado, tu ingreso asegurado, a veces para muchos hasta casa asegurada. Sí. Pero en tu caso, y aún cuando venías con tu hermano, de todas maneras fue una experiencia de experimentar todo nuevo. De repente un día llegas y es casa nueva, cama nueva, estufa nueva. Y que tu círculo social también está muy reducido ahora, ¿no? Porque ahora al único que yo conocía era mi hermano y la cosa estaba muy acotada ahí. Si bien yo empecé a trabajar con él, no era en algo a lo que yo me dedicara habitualmente. Entonces también era empezar a desempeñarme en nuevas funciones, con la necesidad de al mismo tiempo no solo desempeñar nuevas funciones, sino acomodar toda tu vida a un nuevo lugar. O sea, no conocías, ¿cómo se llamaban? Las 2 calles más allá de donde tú vivías, ¿no? O sea, estaba todo muy, muy, muy cerrado al principio hasta que uno le empieza a encontrar un poco la vuelta. Me recordaste una anécdota de una compañera de trabajo que sí, se mudó de Colombia a la Ciudad de México, y un día me dice, oye, es que tengo una junta en el Holiday Inn. Sí. Dice, pues ¿en cuál? ¿No? ¿Y con quién? ¿Por qué Holiday Inn? Pues no sé, pues ahí en el Holiday Inn. No, bueno, pero Holiday Inns hay... O sea, es un hotel de cadena, debe de haber no sé cuántos nada más aquí en la Ciudad de México. ¿A dónde vas? No, pues voy a tal empresa. Ah, Guadalupe Inn, la colonia, no Holiday Inn. Y bueno, esas cosas. Y bueno, pero es hasta que uno también le va tomando un poco el ritmo a las cosas, ¿no? Yo he tenido una relación siempre muy, muy, muy distante con mi hermano, con lo cual venir a trabajar con él no era nada fácil, lo sabíamos, pero era más el espanto que teníamos de seguir donde estábamos que la dificultad que esto pudiera representar, ¿no? Claro. El tema es que después de estar un tiempo trabajando con mi hermano, se nos hizo difícil también estar con él, con lo cual decidimos abrirnos. Y ahí sí, quedamos en México, solo. Yo tenía un teléfono, no tenía ni un solo contacto. Porque encima con mi hermano terminé peleado, con lo cual no es que lo llamaba para... No, terminamos peleados y terminamos mal. Entonces, yo no tenía un solo contacto. Si tenía que cuidar a las nenas un día, no tenía con quién. Nos miramos con Marina ese día y fue, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos o nos quedamos? No nos volvemos. Fue la decisión. Así que nos quedamos.
O sea, era más el tema de volver que el tema de quedarnos, ¿no? Y a partir de ahí empezamos, yo creo que si antes habíamos arrancado de cero, acá fue más de cero. Porque... Claro, porque además fue dar pasos hacia atrás, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo va cambiando tu vida en pareja o cómo se refuerza, cómo cambia, ¿no? La vida en familia y la vida en pareja también para mantener una unión fuerte, cercanía? Mira, es fabuloso lo que pasó. Yo siempre había tenido una muy buena relación con mi mujer. Claro, yo no estaba en casa, porque yo trabajaba desde temprano, volvía tarde a la noche, y entonces estábamos un ratito, los fines de semana, y qué sé yo, todo esto era fácil. Pero ahora de repente empezamos a pasar todo el tiempo juntos. Y como te podrás imaginar, al principio las cosas se pusieron un poco difíciles, fue necesario aprender. Pero yo creo que con el tiempo hemos ido aprendiendo. Hoy, el otro día estábamos con unos amigos haciendo la cuenta, y yo debo pasar con Marina 20 horas al día a un brazo de distancia. Entre que dormimos juntos, viajamos juntos al trabajo, nos sentamos en un escritorio uno al lado del otro. Nos separamos cuando uno de los dos tiene que ir a buscar las nenas al colegio. Pero después volvemos a la tarde juntos de vuelta. Salimos juntos. Por ahí lleva al gimnasio, por ahí alguna cosa así. Pero si cuentas, y nos pasamos 20 horas al día mirándonos la cara. Es mucho tiempo en una relación. Y mágicamente la hemos hecho andar. Yo creo que a veces la necesidad hace que uno la haga funcionar, ¿no? Yo hice terapia. Yo soy argentino, sabes que los argentinos todos hacemos terapia. No sabía. No sabía. Sabía muchos clichés. Hay una zona así, sí, pero no el de la terapia. En general a mí se han burlado bastante del hecho de que hacemos terapia, porque todos los argentinos se supone que hacen terapia. Bueno, yo sí he hecho terapia. Y cierta vez, haciendo terapia, me cayó una de esas fichas, ¿viste? Que te caen. Y de repente yo descubrí, y te digo, fue como si hubiera abierto un cajón y lo hubiera encontrado ahí adentro, ¿no? Yo descubrí que no importa qué me pasara, yo me iba a poder recuperar. Era como una certeza en mi interior, ¿no? Yo decía, me puedes sacar todo, me puedes cortar las piernas, si respiro, yo me recupero. Era una convicción muy, muy, muy fuerte, muy profunda. ¿En qué momento fue eso? ¿Cuándo te diste cuenta de esa...? Esto fue en un momento en el que yo estaba tratando en terapia temas de separación de mis padres. Mis padres se separan cuando yo tenía 18 años de una muy mala manera, porque no se separan. Mi padre decide irse y ya, ¿no? Fue una... Y nos toma a todos un poco hasta por sorpresa. Hizo un montón de cosas que no debían hacerse y que si de todas maneras hubiera querido hacerlas, las tendría que haber hecho de otro modo, ¿no? Entonces, también la imagen de tu padre como héroe, ídolo, superhéroe, el que lo puede todo, el que lo sabe todo, se vino en picada y hubo que reconstruir mucho a partir de ahí. Y parte de lo que me di cuenta fue que, a pesar de todo eso, había logrado recuperarme, había logrado reconstruirme, había logrado salir adelante de alguna manera. Y esto me cayó con una certeza. Y después de eso nos tocó vivir muchas circunstancias difíciles, porque antes incluso de este suceso, 2 años antes, falleció mamá después de 1 año y medio durísimo y dolorosísimo de una enfermedad espantosa por el dolor que provoca en la gente. Pasó más de 1 año en coma, ella entrando y saliendo de coma todo el tiempo, y después de eso encima se recuperó y bueno, hasta que ya su cuerpo finalmente no pudo más, ¿no? Pero y en el momento no sabes ni cómo hacer para seguir adelante. Eso es una sensación, yo calculo que todos en algún momento nos tropezamos con esa sensación. Y yo tenía como esta certeza adentro, ¿no? Yo tenía esta certeza de que no importa cuántos golpes recibiera, de alguna manera, en algún momento esto se iba a acomodar y yo iba a poder salir para adelante. Entonces, hay como siempre esta idea de, no importa lo que pase, yo miro para adelante, y mirando para adelante, de algún modo esto lo acomodamos.
tolerará más, menos, tardará más, menos, eso no lo sé, no te puedo prometer nada ni te puedo asegurar nada. Pero sé que en el largo plazo esto de alguna manera se acomoda y sigue, ¿no? Entonces, quizás un poco contestando esto que vos me decías, ¿cómo haces para acomodar la convivencia? ¿Cómo haces para acomodar, empezar de cero? Para mí están todos como unidos como por el mismo tema, ¿no? Uh-huh. Algo se te rompe, te desequilibra, te saca de donde vos estabas parado y tienes que recuperar de alguna manera ese equilibrio, ¿no? Una de las grandes lecciones que me encanta que comparte Brendon Burchard uh-huh. En varios de sus libros y en todos sus podcasts es: recuerda la capacidad que todos tenemos de figure things out, ¿no? De saber que vas a poder salir adelante de alguna manera, y todos tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que cuando las cosas se dan fáciles, pierdes de vista que tienes esa capacidad y no es hasta que tienes obstáculos, que cuando decides no rendirte, que te das cuenta que todos tenemos la capacidad de una manera u otra encontrar la forma de salir adelante. Y como dices, a veces toma mucho tiempo, a veces es muy rápido, a veces parece que ni siquiera lo hubiéramos pensado, otras le tenemos que dedicar más tiempo, pero siempre hay una salida. Y por ahí dice, ¿no? Nada es permanente, todo es temporal, y de tiempos y destiempos todo su tiempo debe pasar. Está muy difícil para mí, pero yo te entendí, creo. Creo que te entendí. Sí, y diciendo más de lo mismo, todo cambia. Incluso tu mala situación en este momento, tu momento de desesperación, en algún momento va a cambiar. Entonces, creo que amarrado a esa idea de en algún momento esto se va a enderezar, es que uno junta fuerza como para tirar adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Tirando para adelante. A mí no sabría cómo de otra manera. Porque además lo interesante es que después de todos estos cambios, sí, hoy te dedicas a algo cosa que es totalmente distinto sí. a cualquiera de las cosas que habías hecho antes. Sí. Y están teniendo mucho éxito haciéndolo, y están trabajando y ayudando a distintas organizaciones a cubrir sus necesidades. Entonces está súper interesante eso. Sí. No sé bien cómo explicarlo, pero sí, de alguna manera, o sea, a ver, tienes que salir adelante. Y mira, yo siempre tengo un recuerdo de un chico que trabajaba conmigo, y él decía: yo soy ingeniero, ¿no? Yo soy ingeniero. Él siempre decía: yo soy ingeniero. Y era un chico que, si bien trabajaba en mi grupo, estaba ahí, no teníamos como la mejor química. Uh-huh. Cosas que a veces suceden. Intenté un par de veces decirle: pero eres más que un ingeniero. O sea, un ingeniero por ahí es lo que estudiaste, es lo que... No, soy un ingeniero, ¿no? Y fue, bueno, está bien, ok, listo. No es por aquí, no es contigo la cosa, ya está. Pero a veces me acuerdo de eso, porque a veces tienes que tirar todo el demonio y empezar de vuelta con lo que tienes. Y si eres ingeniero, te felicito, pero por ahí no te sirve de nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, no sé, hay que aprovechar lo que uno tiene a la mano, que es muchísimo. Es mucho. Cuando le empiezas a prestar atención, los recursos que tienes disponibles son muchísimos. A veces nos quedamos encerrados en lo que somos, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Uh-huh. Y no nos permitimos salir, pero cuando te sales, te das cuenta que también puedes afuera. Qué importante, y qué importante entender el peligro que puede ser vivir con un mindset tan fijo, ¿no? Donde pones uh-huh. toda tu identidad y todo tu valor como persona en una profesión, o en un título, o en ciertos bienes materiales, o en cierto círculo social, porque todo eso, nuevamente, puede ser temporal. Y las cosas tienen que cambiar, y uno tiene que seguir aprendiendo y seguir experimentando y seguir creciendo, y entender que uno es uno mismo y no el título que ostenta. Por supuesto. Mira, una de las cosas que yo he aprendido es que esto de la identidad que uno tiene no es tu ADN,
no es algo que uno no puede cambiar. Tu identidad, en muchos sentidos, es una idea. Es la idea que uno tiene de uno mismo, ¿no? O la que otros por ahí se construyen de uno. Pero, en definitiva, o en el fondo, la parte más importante es la idea que uno construye de uno mismo. Pero que en el fondo sigue siendo una idea. Y que esa idea puede cambiar. Que si algo te altera, bueno, cuando algo te altera es más fácil por ahí que uno cambie. Pero a veces uno de manera deliberada puede sentarse y decir, ya no quiero más de esto, quiero esto otro. Y trabajar para esto y cambiar el modo en el que uno piensa. Y a partir de ahí ir generando cosas distintas. Y es cierto, a veces uno se queda atrapado en, no, porque yo soy hijo de italiano, entonces grito. No, a ver, no, o sea, está bien, sos hijo de italianos, es una cosa, que grites es otra, y se puede cambiar. Y si le pones ganas, créeme, se cambia. Y en las profesiones es también súper importante. Me recordaste ahora, hace unos años estaba yo trabajando para una... para BBDO, encabezando Proximity, la agencia digital, y me acuerdo mucho de una conversación que tuve con un amigo, y veía yo como mis opciones de crecimiento, y decía, yo soy publicista, estoy como responsable de una agencia de publicidad digital, muy bien, pero veía hacia las opciones de desarrollo y decía, bueno, para yo seguir dando pasos dentro de esta misma organización, van a pasar años, porque, claro, conforme vas avanzando en tu carrera, las oportunidades van siendo menos si te clavas con la idea de que tu identidad es una y tienes que seguir por ese solo camino. Exacto. Y entonces el embudo se empieza a hacer más angosto, y yo decía, ¿de verdad estoy dispuesto a vivir 20 años más haciendo esto? Y entender que esa es mi identidad o no, y eso me sirvió justo para digerir eso en ese momento, esa situación, y entender que no era el camino que quería seguir, claro. Porque, pues sí, soy publicista de formación o de profesión, pero quería seguir haciendo otras cosas y pude hacer ese giro, regresar al mundo de la tecnología, y ahora, después de unos años de estar en el mundo de la tecnología de nuevo, empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son las otras cosas que me gustan? Y retomar el tema del podcasting, el blogging y hacer otras cosas, porque empiezas a abrirte a distintas posibilidades, porque entiendes que tu identidad no es precisamente una sola cosa. Exacto. Y a veces esa identidad incluso ni siquiera es algo que tú construiste. Porque tú vas a la universidad y sales como ingeniero y tú crees que eres ingeniero. Y te lo creíste. No fue algo que construiste tú. Ok, tú construiste, estudiaste la carrera, que recibiste, está todo bien, pero de alguna manera, muchas veces este chico qué simpático que es, y él es tan gruñón, y él es tan no sé qué, y él está... Y de alguna manera son otros quienes fueron condicionándote o marcándote y fueron a hacerte creer que tú eras de determinada manera o que tú no podías, tú eres siempre el serio, ¿qué estás haciendo una broma? Algo te debe estar pasando. Y estas son conversaciones que a veces uno ha escuchado siempre, ¿no? Entonces, de alguna manera el entorno también te va definiendo. Y esa definición yo creo que no es real en términos de que no es absolutamente genuina, no nace de lo que uno es, porque uno suele ser mucho más que eso. Totalmente. ¿No? Qué importante aprender a que no te metan a una sola caja y no meterte tú, claro, en una sola caja. Uh-huh. Nico, vamos avanzando ya, acercándonos a la recta final de Conversaciones DLC, de este episodio. Pero antes me gustaría hablar un poco sobre cómo le has ido dando forma, tanto con tu familia como tú, en lo individual, a tu día a día, porque hoy tienes una forma de vida donde te permites estar trabajando, tener a tu familia de cerca, estar para tus hijas, y a lo mejor antes estabas todo el tiempo en la oficina, y hoy estás muy cerca de tu familia, y yo creo que dentro de los grandes no negociables, por lo menos en mi caso, para mí lo número 1 es la salud, número 2, y casi es 1.2, junto con la salud, es mi familia, y siempre va todo eso por delante, ¿no? Ante cualquier decisión. ¿Qué hábitos, qué rutinas has ido desarrollando en estos años que te ayudan precisamente a
a poder vivir mejor y hacer este estilo de vida que has creado en estos últimos años? Varios cambios hubo. Yo habitualmente cuando estaba en Argentina me levantaba a las 8 de la mañana, llegaba a las 10 a la oficina, trabajaba hasta las 8 de la noche, de 10 a 8 de la noche. A las 9 llegaba a casa, comía con mi mujer y mis hijas iban a dormir y yo me sentaba a trabajar hasta las 4 de la mañana. Wow. Ese era un día normalito mío. Fines de semana, por supuesto, cada ratito libre me sentaba a trabajar. Y yo creí que lo que estaba haciendo estaba bueno. No entendía porque ese era el camino. Nada, claro. Porque ese era el camino. Porque eso era lo que había que hacer. Porque había que romperse el alma trabajando. Porque cuando llegué a México las cosas cambiaron. La necesidad de estar con mi familia surgió más de vuelta por necesidad que por una decisión inicial tomada. De repente estábamos con mi mujer los dos trabajando en casa, con lo cual a fuerza las nenas estaban en casa. Y empecé a apreciar todo eso que me había perdido, ¿no? Entonces, era genial que aun cuando yo estuviera en la habitación de al lado, yo podía salir y ayudar a mi hija con una cuenta, un problema, a resolver algo, o simplemente ella me mostraba lo que estaba haciendo. Y eso cambiaba por completo mi relación con ella, mi relación respecto al trabajo, cambiaba todo. Entonces fue, ok, no quiero más trabajar en una oficina, quiero trabajar en casa, me gustó esto, quiero hacer esto. Y así fue hasta el año pasado, donde por cuestiones ya de crecimiento sí nos vimos en la necesidad de ir a una oficina. Entonces tomamos la siguiente decisión, las nenas vienen a la oficina con nosotros y seguimos estando juntos, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido increíble, estar más tiempo con ellas. La familia para mí se ha convertido casi te diría que en el eje de todo. Yo siento que ellas, tanto Marina como Cami y Valen, son mi refugio, ¿no? Es el lugar donde yo encuentro paz en el mundo. Vos podés tener problemas con todo el mundo, dificultades en todos lados, pero llegas con ellas y es como que estás seguro, ¿no? Estás a salvo. Es una sensación casi de volver a cargar pilas. Entonces tenerlas todo el tiempo al lado te mantiene vivo, ¿no? Cambiemos el horario de trabajo. Ahora trabajamos de 8 a 5. Me voy a dormir casi a las 9:30 de la noche, cosa que antes era la hora a la que cenaba y me ponía a trabajar de nuevo, ¿no? ¿Qué hubiera pensado el Nico de hace 8, 10, 12 años? No. Del Nico de ahora, viendo que se iba a dormir a las 9, que llegaba de su oficina a las 5 de la tarde y se iba a dormir a las 9. Pero dame un segundo, me estoy levantando 4:30 de la mañana 3 veces por semana a meditar y hacer ejercicio. Créeme, nunca se me hubiera ni imaginado que era posible. No es que si me lo preguntabas te decía, no, era un impensable. Y hoy lo estoy haciendo. Y entonces, de repente, tengo espacio para mí, tengo espacio para hacer actividad física, me estoy cuidando. Bueno, de hecho, lo fui a ver a Novoa, gracias. Y hay todo como una nueva toma de entender que no sirvo yo en mi trabajo, ni voy a brindar lo mejor de mí, si yo no estoy bien, física, mental, psicológica, espiritualmente. Necesito acomodarme ahí adentro. Lo cual también representó un volver a acomodar algunas cosas, ¿no? Porque fue, ok, hay que hacer dieta, híjole. Ay, justo ahora, bueno, pero hay que hacerlo, y cuando uno empieza a entender lo que en realidad eso te hace bien y te termina, y me siento mucho mejor, tengo más energía, y mi mujer me dice, pero no estás arruinado, te levantás 4:30, no te explico, estoy hecho una tromba. Me voy a dormir 9:30 porque sé que me tengo que levantar al otro, pero tengo una energía dentro que exploto. Fíjate que yo lo pongo hoy en términos, tú sabes que yo igual tengo una práctica donde todos los días me levanto 5 de la mañana, hago una serie de ejercicios, entre tantos una lista de agradecimiento de todas estas cosas por las que todos los días estoy profundamente agradecido con la vida. Interesantísimo, yo también empecé con eso y es genial.
es maravilloso porque Sí, pones sí. en proporción y te das cuenta lo afortunado que Exacto. eres todos los días. Exacto. Hago ejercicio, corro, normalmente corro entre 3, 4 kilómetros diarios, hago una rutina de ejercicio, leo, estudio, todo eso antes de las 6:50 de la mañana, porque ese es mi espacio personal, son mis 2 horas personales y también he ido aprendiendo a comer mejor, pero justo una cosa que creo que he ido aprendiendo, y esto lo he aprendido por Angélica, por mi esposa, y las lecciones que ella me ha compartido, y ha sido no estar pensando en hacer dieta, sino en comer solamente aquello que me nutre, nada más. Exacto. Entonces cambias el concepto, en lugar de pensar en que te estás privando de lo rico, aprendes a pensar que te estás premiando o premiando a tu cuerpo, a tu organismo, dándole lo que le va a hacer bien y te va a hacer sentir mejor. Claro, te puedes seguir dando tus gustitos y seguir, por ejemplo, me encantan los biscuits, te das tus gustos, pero tu enfoque es pensar en que solamente comes lo que te nutre. Y eso lo empiezas a extrapolar a otras cosas y entonces empiezas a pensar también, solamente voy a hacer lo que me nutre. Exacto. Voy a hacer lo que me gusta, me voy a rodear de la gente que me hace sentir bien. Mira, yo creo que ahí hay una diferencia importante y hay un cambio en términos de cómo uno ve el tema en cuestión, ¿no? Yo iba a decir el problema, pero no sé si es un problema, pero cómo uno ve el tema en cuestión. Cuando uno hace dieta, en general, la visión es de corto plazo. Tú estás en 1 mes, 2 meses, 3 meses, uno no dice voy a entrar en dieta por el resto de mi vida, ¿no? No es el planteo siquiera. Pero cuando tú dices, voy a comer lo que me nutra, puede ser de ahora hasta tu último día. Todos los días de ¿No? tu vida. Entonces, hay un enfoque más a largo plazo que tiene mucho más sentido con desarrollarte y con estar más sano y con estar más en equilibrio y estar balanceado. Yo creo que cuando uno es joven, no sé, uno está tan enfrascado en la carrera que no entiende lo que está pasando. ¿No? Uno está tan enfocado en correr, que uno no sabe ni para dónde corre, ¿no? Pero ahora creo que uno se vuelve viejo y creo que ya no sé si puede correr al mismo ritmo de antes, creo que parte del motivo debe ser ese. Pero uno empieza a prestar atención a lo que sucede alrededor y uno trata de disfrutar el proceso, trata de correr y que sea agradable, no que sea extenuante, que sea un proceso y que puedas tener un ritmo en el que puedas llevar y que a largo plazo sea beneficioso y de disfrutar incluso el proceso de correr hasta mirar el paisaje, ¿no? Y qué importante eso, Nico, porque además cuando uno piensa y de repente te ves en tus 40 medios, uno podría decir, no, bueno, ya es una persona madura. Pero la verdad es que cuando lo pones y ves, lo pones en perspectiva y ves la expectativa de vida de hoy día, te falta la mitad de tu vida. Sí. O sea, todavía te falta otra vida completa. Es demasiado, ¿no? para seguir adelante. Entonces, mantener ese paso y disfrutar las cosas y empezar a entender que hay que encontrar y crear, mejor dicho, crear una forma de vida es súper importante. Sí. A veces uno se arrepiente y dice, puta, tendría que haber empezado 10 años antes, o qué bueno sería, o que hubiera sido si me hubiera dado cuenta de esto antes. Pero en algún punto el antes fue necesario para darte cuenta ahora, ¿no? Entonces, está bien que sea ahora, y bueno, de ahora en más, ¿no? Entonces, de vuelta, mirando para adelante, de ahora en más. Antes de hacerte la última pregunta, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo? ¿Te pueden seguir en alguna plataforma? ¿Cómo pueden conectar contigo? Mira, ¿cómo pueden conectar conmigo? Es en mi trabajo, que ese es el que me da de comer. Tengo 2 empresas, una se llama Estudio Cova, es estudios con E al inicio, Cova con K y B de Víctor, estudiocova.com. Nos encuentran ahí, nos dedicamos a hacer stands y exhibidores de producto para tiendas y kioscos interactivos. Y la verdad es que ha estado funcionando muy bien. Y estamos con un nuevo desarrollo. Nuestra empresa se llama XRepublic, con K final, xrepublic.com. Y estamos haciendo ya experiencias interactivas en retail. Y es súper divertido. Es súper divertido, la verdad que está genial. Bueno, después en Twitter me pueden encontrar como @fredolas.
Fue un viejo seudónimo de Fredo y Ajá. Las de Nicolás. Fredo Las quedó ahí. Ok. Y creo que en LinkedIn como Nicolás Lofredo, la verdad que no lo sé. Ahora que estabas Sí. mencionando lo que están haciendo con Republic, ¿cómo? Ex-Republic. Ex-Republic. Sí, por Experience, ¿no? O sea, Ok. es un poco el... Es súper interesante porque me encanta ver personas que están disrumpiendo una industria o una vertical o una categoría siendo totalmente externos. Y entonces aprendes a llegar a hacer todo lo que los demás piensan que no se puede hacer porque llevan años haciendo lo mismo de la misma manera y llegan a romper totalmente los paradigmas y decir, ¿por qué no? Es una mezcla rara porque en esta empresa estamos con un coach de ventas que sabe un montón, pero un montón. Estamos con un publicista, con el gato, que también es un capo en lo que hace. Y me invitaron. Y o sea, para mí, yo estoy pero nadando en estrellas, ¿no? Súper bueno. feliz de participar. Y la verdad que es súper divertido. Súper divertido. La verdad que Qué bueno, me da mucho gusto que estés experimentando nuevas cosas, descubriendo nuevas pasiones. Sí. Y ahora sí, estamos llegando a la pregunta final de este episodio. Y como sabes, la premisa de este podcast es cómo estamos haciendo en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Entonces, mi pregunta final para ti, Nico, es ¿cómo haces tú de lo cotidiano algo extraordinario? Mira, yo pienso que es inevitable, o sea, no puedes llegar al extraordinario sin el cotidiano. ¿Sí? Entonces, porque el extraordinario es una construcción, de alguna manera. Uno no es de la noche a la mañana extraordinario. Requiere de un proceso. Y el proceso es el cotidiano, ¿no? O sea, yo a veces me pongo a pensar y digo, uno ve jugar a Messi o a Ronaldo, o no sé, ves a Michael Phelps o a Usain Bolt o lo que sea, ¿no? Ves a cualquiera de estos que son verdaderamente extraordinarios. Y son extraordinarios para nosotros, que estamos mirándolo desde afuera, que no entendemos de qué se trata. Pero ellos son así todos los días. Y yo estoy seguro que Usain Bolt así rompió todos los récords del mundo. Cuando está sin presión, bien entrenado, sin los medios, sin el juego olímpico, debe incluso correr más rápido. El viento se debe dar vuelta y decir, este chingón, mirá lo que hace. ¿Entendés? Y para él es cotidiano. Tú ves lo que hace Messi con la pelota y él no se sorprende, dice, no puedo creer lo que acabo de hacer. No, para él es cotidiano. Pero así como es extraordinario para ellos, es extraordinario cuando te encuentras un matrimonio que tiene 40 o 50 años de casado. Y dices, ¡ah! ¡Qué maravilla! ¿Cómo han durado? ¡Qué maravilla! Lo que han trabajado. ¿Cómo mantenés 50 años de matrimonio? Porque las cosas no siempre van bien. A veces van mal y van mal. Y tienes que enderezarlo. Y yo pienso con mi mujer lo que han sido los primeros 2 años trabajando juntos. Fue de... Tenemos estilos muy distintos para hacer las cosas, ¿no? Y estábamos los dos haciendo fuerza para que uno vaya para el lado del otro. Y hasta que entendimos que cada uno tenía su modo y que podíamos acomodarnos y podíamos entender. Esas cosas es el trabajo constante. Cuando te ves una madre soltera criando a sus hijos. Y extraordinario es cuando va a trabajar enferma, reventada, que no da más, todo para que sus hijos tengan... Yo pienso eso, mi madre hizo eso durante un tiempo y fue increíble. Eso es extraordinario. Extraordinario es cuando uno no tiene nada, cuando la esperanza está en el piso, cuando sientes que nada vale la pena y te levantas y vas de nuevo. Eso es extraordinario. Todos los días. Y eso es todos los días. Uno de los consejos que más me gusta que dan, me parece que era Magic Johnson y luego lo repite mucho Robin Sharma, es practica tanto en tu trade, en tu trabajo, Sí. en tu arte, practícalo tanto todos los días que llega un momento en el que hagas ver lo imposible como algo muy fácil de hacer. Exacto. Muy bien. Nico, te agradezco muchísimo, de verdad,
que me hayas acompañado hoy, que nos hayas acompañado hoy en Conversaciones DLC. Antes de despedirnos de este ya 16º episodio de Conversaciones DLC, muchas gracias. Quisiera hacerte un reconocimiento, Nico, por ser un ejemplo de temple y de valentía, y mostrarnos a todos nosotros que se puede volver a empezar y se puede ser muy exitoso una vez más. Muchas gracias por ese ejemplo. Gracias. De verdad, muchas gracias. Me parece que me queda grande, pero gracias. No, totalmente. Como se dice al César, lo que es del César. De verdad, gracias por ese ejemplo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y muchas gracias a todos ustedes, amigos, por acompañarnos también en este 16º episodio de Conversaciones DLC. Gracias, como siempre, a Balance 22 por abrirnos las puertas para grabar estos episodios. Y gracias, como siempre, a Ricolto Café por acompañarme en esta aventura de vida. Yo soy Efraín Mendicuti, esto es Conversaciones DLC y los espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.